El porro es legal. Noche sabanera con la orquesta La Pascasia, enero 31 de 2025. Estamos aquí con Juan Fernando Giraldo, director de la orquesta La Pascasia, y con el maestro Carlos Piña, uno de los integrantes de la orquesta más queridos por todos y que no nos cansaremos nunca de decir que es un gran honor compartir con él en este momento historias también de lo que será este porro es legal. Juan Fernando, ¿cómo estás? Camilo, maestro, muy contento de estar aquí en este espacio nuevo para conversar, para profundizar en detalles de la cultura, de la técnica musical, para hacer más rico este universo de una comunidad que venimos construyendo, de un espacio que es el porro es legal, que pues al que se le ha tomado cariño y nada, para que se quiera más de lo que se conoce, ¿sí o no? Maestro Carlos Piña, ¿cómo estás? ¿Qué se cuenta? Bueno, antes que todo, agradecido de esa gama de artistas que me acompañan, digo yo, porque casi siempre yo estoy delante de ellos. Pero en verdad la invitación que me hace nuestro director y yo ser partícipe de esa gran orquesta, sobre todo este repertorio que tenemos para este evento. Bonito, me siento contento, casi ni duermo de la alegría, recordando no solamente a la obra, sino a los compositores de cada obra. Bueno, empecemos por ahí como muy rápido, no sé si el maestro o Juan Fernando, ¿qué es la música sabanera? O sea, porque es una música que hemos tocado bastante en la orquesta, ya hemos hecho algunos especiales sabaneros, pero ¿cómo podemos definir de una manera corta qué es propiamente la música sabanera? Para hablar de música sabanera hay que decir que hay un ámbito de la música de acordeón, que es probablemente de donde viene el término, pero también hay un ámbito de música de orquesta, que es el nuestro. Y hay un ámbito geográfico y cultural que en principio viene de los actuales departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Digo en principio, porque hay investigadores como Juan Sebastián Ochoa que sugieren que cierta parte de la cultura del Atlántico también se podría incluir en la música sabanera de orquesta. Es una música diversa, con elementos sobre todo de la tradición de bandas, pero yo también incluiría con mucha fuerza de tradición de diferentes pitos, tambores y bailes cantados. Maestro. Bueno, yo le digo, Colombia es muy grande y tenemos límites por tierra, por mar. No era lo mismo llegar la música por Barranquilla, Cartagena, que tenía muelles y llegaba el disco. Se conocía primero aquella música, lo que le llaman ustedes clásico, pero clásico europeo, y todas las cosas elegantes entraban por el mar. Nosotros no teníamos muelles, no teníamos nada, entonces yo pienso que de cierto departamento, lo que hoy es departamento, nos quedaba lejos. Captar lo que ustedes, los del Atlántico ya bailaban y lo que sentían las orquestas americanas, las orquestas cubanas. Pero sí, pues el ser humano tiene su manera de sentir en diferentes formas. ¿Cómo expresábamos lo nuestro? Yo pienso que fue por las fiestas que en todo municipio, pueblo, ciudad, en nuestra sabana, eran dos fiestas que se celebraban, la religiosa y la del pueblo, que o eran de corridas de caballo o eran de toro. No es lo mismo un porro interpretado por una orquesta de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Barranquilla, Cartagena, a un porro interpretado por Pello Torres, también era una orquesta, pero el sentimiento era diferente. Pedro Salcedo, el señor Sumaqué, los Juan Piña, la banda de Caimito, eran diferentes formas de expresar y eran porros, pero
Primero la instrumentación, pues no era con un piano, no era con una batería completa, era con un redoblante y un bombo suelto. Entonces está la diferencia entre la música verdaderamente costeña, porque estaban en la costa, a los que estábamos en la sabana, Corozal, Ayapel, Pelayo, Montería. Y como te dije antes, nuestras fiestas eran diferentes a un carnaval, a un 11 de noviembre. Nosotros era la fiesta religiosa de cada municipio y la fiesta del pueblo, que era la de corralejas o de carreras de caballo. ¿Cómo, cómo es ese recorrido por la música sabanera que propone la orquesta en este especial? ¿Cómo, no sé si lo pensaste como, o es una simple selección? Tenemos repertorio nuevo. ¿Qué propone la orquesta en este especial sabanero como para contar esa historia que, por ejemplo, vos, Juan Fernando, solés decir en medio de los conciertos? Te gusta mucho contar sobre los autores, arreglistas, compositores. ¿Cómo propone la orquesta La Pascasia este especial sabanero en torno al repertorio, por ejemplo? Estas antologías siempre se quedan cortas y siempre están atravesadas por particularidades del formato de nuestra orquesta, de las características de nuestras voces, pero sí procura hacer un recorrido por líneas de estilo. Entonces tenemos una representación del sonido del estilo de Ciénaga de Oro por parte de Antolín Lenes, por parte de Lucy González. Hay una representación también de un sonido más del área, podría llamarse, pues, o de otro sector de Córdoba, de Montería, en la obra de Simón Mendoza, por ejemplo. Hay varias piezas de Simón Mendoza, que es un sonido, a ver, en la música de Antolín Lenes hay elementos de banda expresados en la percusión. Ellos grababan con bombo, por ejemplo, algunos de los temas que hacían con Pablo Flores o con Lucy González en las voces, usaban un bombo pequeñito, mientras otras orquestas se decantaban por el timbal o por la batería. Pero también en piezas que vamos a interpretar como Tabaquera o como Las Vueltas de Pello, hay una influencia clara de la música de tambores, que no es muy usual encontrar en estas orquestas. Hay referencias de chalupa, de aire de chalupa, proveniente del bullerengue o del merengue de gaita en la percusión, que son claras. Hay también una representación de una onda que iba más cercana a las orquestas de salón, como mencionaba el maestro Piña, que hacían presencia en ciudades más grandes. Y es la presencia, por ejemplo, de Clímaco Sarmiento, que siendo un músico de soplaviento, un compositor, un intérprete que bien conocía esta tradición de las bandas y que tenía una capacidad de expresión más popular, también tenía elementos cosmopolitas en su obra. Hizo parte de la orquesta de Lucho Bermúdez en sus inicios, también era arreglista para las casas disqueras, digamos, más citadinas. Hay representación de Pello Torres, que él, en su dignidad maravillosa y en su, digamos, en la manera en la que se definía, es un representante del porro. Es ese sonido de porro en orquesta, muy bien trasplantado. Hay una representación, una adaptación, por ejemplo, de Los Corraleros del Majagual. Hay varias piezas de Los Corraleros del Majagual. En fin, yo creo que esta es más o menos la sonora cordobesa, ya lo mencioné, Simón Mendoza, pero también con el aporte de maestros como Abraham Núñez, composición, como compositor y también, digamos, siguiendo su línea interpretativa. Y por último, que no se me vaya a pasar, es difícil, no, pero sí, pues hay como una representación allí de lo que se va a escuchar el próximo viernes. ¿Y cómo le sale a la orquesta interpretar esta música sabanera? O sea, ¿cómo sentís el cambio de sonoridades o al adaptarlo, pues como decías ahora, como al formato nuestro? ¿Sentís que es una buena representación, por así decirlo?
El maestro nos puede contar ahora un poco de este proceso que a él le tocó vivir, pero es muy bonito porque en estas orquestas había un proceso de exploración, de experimentación, de aprender unas maneras de hacer música en orquesta, pero también de adaptar, de transferir. Por eso escuchamos un estilo y unos procedimientos en la música de Antolín Lenes, el combo Orense, toda esta línea de Ciénaga de Oro, digamos. Escuchamos otra manera en las grabaciones de Clímaco Sarmiento, escuchamos otra manera en Pello Torres, escuchamos otra manera en la Sonora Cordobesa. Lo que hacemos es llegar a una fidelidad, pero hay un punto en el que necesariamente tomamos decisiones editoriales a la sonoridad del momento, a los instrumentos que tenemos. Han cambiado cosas. También pensamos en el gusto actual del público de la Pascasia. Necesariamente se hacen ciertas adaptaciones, pero sí tratamos de definir al máximo estas líneas de estilo. ¿Qué ha pasado últimamente? Ha habido un proceso de uniformidad, de estandarización en las orquestas. Todo tiende a sonar parecido. Una de nuestras búsquedas es acercarnos, repito, mediado por decisiones editoriales, a estas líneas de estilo, a la línea de Antolín Lenes, de Clímaco Sarmiento, de la Sonora Cordobesa. Pero yo sí quisiera que el maestro Piña nos contara un poco de ese proceso. Llegan unos saxofones en un pueblo en el que no lo sabía, en el pueblo hay una banda, pero vamos a formar una orquesta. Ese proceso de transición que se aprecia en las grabaciones, maestro. Bueno, más que todo, nosotros todos te admiramos, Juan Fernando, el hecho de que tú cantas una grabación de hace 60, 65 años, hasta 70 años, y adaptarse hoy día a un muchacho de 25 o 30 años que ni siquiera los papás tenían amores cuando aquellas obras salieron. La forma es que yo digo anteriormente, las orquestas se limitaban a lo que tenían. Por ejemplo, vamos a los corraleros de Majagual. Chico Cervantes, el primer cencerro que tocó fue un pedazo de mofle que el extremo lo mañangó y ustedes escuchan pipirín, pipirín, pim, 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 pipirín, pipirín, pim, el tingo al tango. Ese es un pedazo de mofle. Y así sucedía en los pueblos. Los parches no eran plásticos como hoy día, sino que utilizaban el cuero de chivo, cuero de venado, cuero de tantos animales, los templaban, le quitaban el pelo, le hacían el aro de majagua y adaptaban al bombo, al aro. Entonces todo esto es lo que se veía en la sabana, los instrumentos con parches tal, cuando ya en la ciudad ya estaban usando ya timbales y acá todavía no se conocía estas cosas. Y bonito lo que tú haces porque tú cantas primero y nos pones a nosotros que llevemos ese proceso y tratamos de adaptarnos a los años 50, años 40 y tantos. Muy bonito. Yo pienso que está muy bien hecho lo que hacemos acá en este club. Tengo una pregunta, creo que desde mi oficio, que es el de cantar, y me gustaría mucho que el maestro nos cuente cuáles son como esas características del cantado de la música sabanera, que a mí me parece muy particular. Es un cantado muy propio, yo lo siento como muy campesino, es una voz muy menos estilizada que las otras voces de las orquestas o de la música tropical. Yo siento que es una música más, como más rural, por así decirlo, pero no lo noto, no lo digo despectivamente, ¿cierto? Siento que los cantantes de música sabanera son un poquito, se les nota que son más cantados porque aprendieron a cantar así les salían, no porque siento que sea de una formación académico, qué sé yo, pero qué mejor que el maestro Carlos Piña, que pues aparte de ser
el músico que es en saxofón, clarinete, arreglista, es un gran cantante que también ha participado en grabaciones. No, usted no se ríe y no diga que no, porque sí es verdad, o que sea humilde es otra cosa. Ustedes son los que me meten en eso. La verdad es que, otra vez, tú lo has dicho todo, no había escuela para cantante. A decir, no, que este estudió con fulanito, este estudió no. ¿Te acuerdas que ahora le llaman cantadoras? En los pueblos habían grupos folclóricos de tambora, y cantaba el hombre y cantaba la mujer, y de ahí era como un principio. Un diciembre en cualquiera de las poblaciones de la sabana era bonito porque existían aquellas tunas. Mira el nombre que llevaba, y las tunas más tarde me enteré que era un grupo de españoles, de guitarras y de cosas de esas. Entonces yo imagino que ellos escuchaban tuna. Pero para nosotros era diferente, era una tambora, era un llamador, un tambor alegre o dos tambores alegres luchando, que más se oyera y que más creara sobre la cumbia, sobre el porro. Entonces ahí nacían las voces que más tarde escuchábamos nosotros. Y más tarde pues ya llegan los compositores con sus poesías y ya tiene más conocimiento el cantante de la obra que va a interpretar, pero anteriormente era crear sobre un tema. Cogían un canto de vaquería y sobre aquello iban creando. Entonces era muy bonito, y más tarde ya vinieron el que aprendía del que más sabía, pero no porque hubo una facultad, un conservatorio, sino que se aprendía en la calle, en el conjunto, y yo quiero cantar. Y cuando ya se forman las orquestas, pues era importantísimo. Hombre, yo escuché un muchacho en Sagún, canta bonito, y era llamado, pero no porque tuvo escuela, sino porque nació así. ¿Juan Fernando tiene algo que aportar ahí? No. En este tema en especial no, pero ahorita se me pasaron un par de nombres muy importantes en lo que vamos a presentar. Dos nombres que en el mercado, pero también, digamos, en la memoria de quienes hacemos la música y de quienes nos gustan las orquestas, se han ido quedando. Uno es Eliseo García, compositor fundamental. Y otro es, digamos, la representación de la familia Piña, de la primera generación, maestro Juan de la Cruz y de Alfonso Piña. También vamos a pasar por esa sonoridad. Repito, es la diversidad y son los matices dentro del conjunto de la música sabanera. ¿Qué retos técnicos o presenta interpretar esta música? Por ejemplo, se me viene a la mente, el bombardino, un instrumento bastante particular o muy usado en esta música sabanera, por ejemplo, que es un instrumento precioso que requiere una técnica maravillosa. Por ejemplo, ¿qué se te viene técnicamente para interpretar esto? Y por ejemplo, sobre los músicos de la orquesta, por ejemplo, escuchar a Santiago interpretar el bombardino es algo bastante emocionante, maestro. Yo pienso, pues, en lo que yo he vivido, que el bombardino para nosotros en la sabana fue el saxofón tenor para los americanos y europeos. Un instrumento de sonido medio, no era muy brillante ni era muy grave. Para los americanos el saxofón rey es el tenor. Para nosotros es el bombardino en la sabana. Un punto importante en la elaboración de esta música a nivel ensamble, a nivel orquesta, es la percusión, la organización de la percusión. Hablar de la conga en estos formatos digamos que es una cuota de base, de sacrificio, no es precisamente el instrumento que derrocha más creatividad, excepción de las piezas que tienen conexión con los bailes cantados, como la tabaquera, como las vueltas de pello. Es sobre todo lo que pasa en timbal batería. Ese es como, digamos, el termómetro y también la ampliación de los matices, de los colores en la orquesta. Se necesita una persona de conocimiento técnico, de sensibilidad,
y en este momento contamos con gran fortuna en Arley Rojas, un personaje joven, un personaje con una sensibilidad que le permite tener elementos de estilos cosmopolitas como el rock, como el jazz, como lo eran en su tiempo los buenos bateristas de estas orquestas, y él lo sabe adaptar. Entonces, el tema de las campanas, la diferencia en las campanas, el tema de los platillos, que en este caso viene por una ayuda técnica de lo que eran las casas disqueras. Uno escucha una presencia muy fuerte de los platillos, pero hay una ayuda técnica en el tema de la grabación. El tema del redoblante. Hay que conocer cómo funciona el redoblante en los aires de banda, pero también hay que saber cómo funcionan lo que llamamos fills en el jazz o en el rock, por ejemplo. Es la batería como el punto de confluencia de todas estas cosas, y es la batería lo que marca la diferencia en los estilos. Una cosa es la batería o el timbal en los temas de Antolín Lenes, otra cosa en los temas de Pello Torres, donde por ejemplo no faltan los paliteados explícitos y donde hay que saber muy bien cuál es el lugar estructural del paliteado en un porro. Otra cosa es la música de Clímaco Sarmiento, donde era más timbal que batería. Yo creo que además de lo que mencionaba el maestro, de sonoridades como el bombardino, el clarinete, las trompetas, instrumentos de banda, aquí es muy importante lo que pasa con la percusión y sobre todo con la batería. Muy bien. ¿Cómo sienten que reacciona el público de Medellín a la música de la sabana? ¿Gusta aquí? Yo siento que sí. ¿Cómo sienten la respuesta como de la gente ante esta música que llevamos un rato hablando, tiene su particularidad, es bastante particular, sí? O sea, o qué esperan también para quienes nos van a escuchar y alcancen a venir también al concierto y se animen, ¿qué vamos a encontrar particularmente? Bueno, la verdad es que Medellín es esta ciudad la que capta, la que no ha dejado morir nuestros tiempos rítmicos como el porro. Hace muchos años, en los años 70, me invitaron alguna vez al Parque Poblado. La banda de la Universidad de Antioquia tenía un concierto y de ahí me llevaron para lo que hoy es Tesoro. Hay unos barriecitos allá al fondo, abajo. En los años, estoy diciendo años 78, 79. En mi vida nunca había escuchado, y todavía voy allá a escuchar porros que fueron grabados en los años 60, 50 y tantos. Son coleccionistas. Hace poco estuve en el parque de Poblado y no pierden la costumbre. Eran pura cuadro orquesta interpretando música nuestra, gaitas, porros, cumbias. Y yo pienso que en Medellín, la ciudad que todavía conserva estas costumbres, y me alegra porque yo vivo aquí y mis hijos también son de acá. Sí, yo me atrevería a apoyar la afirmación del maestro con que no estoy seguro, creería que no hay en Colombia otra ciudad con el número de orquestas que estémonos haciendo preguntas y produciendo alrededor de la música tropical del Caribe, haciéndola tradicional. Yo tengo 41 años y yo empecé a escuchar música en un radiecito que mantenía mi mamá en la cocina, y los sábados había un programa que se llamaba Tardes Bailables por Radio Reloj, que era toda esta música. La base del programa era todo este repertorio de la noche sabanera. Después supe que era programado por don Roberto Tejada, uno de los coleccionistas más notables de la música tropical en Colombia. Yo creo que hace parte de nuestra cotidianidad. Yo creo que hace parte de la cultura antioqueña la relación con esta música. Así el mercado cada vez la ponga en un plano, digamos, más alejado. Culturalmente yo creo que es vigente. Maestro. Anteriormente,
aquí se escuchaba una hora los sábados y domingos, la hora costeña de un paisano, era apellido Villalba, cuando yo llegué aquí en el 67. Entonces era el momento de los partidos de fútbol y a la vez había la hora costeña. Yo recuerdo ese señor Villalba, no me acuerdo el nombre, pero tenía un programa que se llamaba La Hora Costeña, mucho porro. Sí, Milo, antes de irnos de cositas que se nos quedaron en el tintero, ocurre algo muy bonito cuando, digamos, se hace el ejercicio de interpretación juicioso, y es que inevitablemente van a surgir elementos nuevos. Y eso ocurre con las voces de la orquesta. Pablo Briceño, Juliana Correa, Camilo Orozco. Y es que la interpretación necesariamente incluye o inevitablemente inherente un componente de individualidad. Entonces, algo muy bonito con que nuestro público se va a encontrar el viernes es con interpretaciones nuevas en nuestras voces de estos clásicos. Entonces, hay una referencia de los clásicos, pero inevitablemente van a ser diferentes. Maravilloso. Creo que nos damos por bien servidos hablando de esta noche linda que esperamos que nos acompañen el viernes. Para quienes nos escuchen y esperamos que lo hagan antes de este viernes, recuerden que pueden ir a lapascasia.org a comprar las entradas, visitar nuestras redes sociales de la Orquesta La Pascasia, de La Pascasia, y esperamos que nos acompañen. Y para quienes no conocen, tal vez, estoy muy gago, perdón, esto es un especial que ocurre cada mes, una vez al mes, y la idea a partir de ahora será, antes de cada especial del mes, también tener estas conversaciones para profundizar, para terminar de antojar, para contarles estas historias sobre los repertorios que obviamente enmarcadas dentro del Porro es Legal tendrán unas temáticas especiales. Entonces nos vemos este viernes. Esperamos que nos escuchen, nos acompañen. Le doy las gracias al maestro Carlos Piña, a Juan Fernando Giraldo, a Alejandro Bernal. Estamos grabando este programa desde Orsa, estudio de aquí de La Pascasia. Así que muchísimas gracias.